ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, yo siempre lloré por no reír. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Ever, muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Cómo les va, amigas y amigos? Nuevamente aquí en este espacio, en Radio Caput, por supuesto, y poesía a la hora del mate y algo más. Y hoy hay poesía y algo más. Y siempre con el operador, siempre firme acá. Martín Loza, gracias Martín, muy amable de tu parte. Miren, hoy se me ocurrió una cosa. Como las gripes abundan, la invitada no pudo venir, pero no importa, porque acá tengo un material, una cantidad, porque aquello, ¿saben aquello que dice, lo que abunda no daña, lo que abunda no daña? Y hoy me voy a dedicar a poetas y narradores de Uruguay, ¿sí? Entonces, miren, quería como siempre empezar con un poema para recibirlos a ustedes y elegí a alguien que es muy conocido dentro de la poesía montevideana, uruguaya, que es Idea Vilariño. Entonces, leo para ustedes para recibirlos. Carta. Cuando voy por la casa diciéndote querido, con fervorosa voz, con desesperación, con qué pobre palabra no alcanza a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo querido y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándome, mirándote, mientras que nos amamos, mirándote, tus ojos, tu cara toda. Tú, y eras de vida o muerte, estar así, mirándonos. Cierro las ventanas diciéndote querido
y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor, mirándonos, y voy enajenada por la casa, apagando las luces, guardando la ropa, los vestidos, pensando en ti, mirándote sin dejar de caer, hablándote, amándote, diciéndote, querido. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Y ahora, miren, elegí un cuento de un narrador uruguayo que se llama Javier de Viana. Acá están sus mejores cuentos. Bueno, yo me atreví a pasarlo porque la letra es más grande y es más cómodo, porque el libro está un poco viejo ya. Entonces, miren, voy a leer este cuento que se llama, de Javier de Viana, por supuesto, que vivió mucho tiempo. Nació en 1868 y murió en 1968. Bueno, un montón. Entonces, este cuento se llama así. Lo mismo da. Lo mismo da. El rancho de don Tiburcio, mirado desde lejos, en una tarde de sol, parecía un bicho grande y negro, cesteando a la sombra de dos higueras frondosas. Un pampero, hacía ñares, le torció los horcones y la ladeó el techo, que fue a quedar como chambergo de compadre, requintado y sobre la oreja. No había quien pudiese arreglarlo, porque don Tiburcio era un viejo de mucho uso, que agarrotado por los años, dobló el lomo y andaba ya arrastrando las tabas y mirando el suelo como los caranchos. Y además no había por qué arreglarlo desde que servía lo mismo. El pelo de la res no influye en el sabor de la carne. Lo mismo pensaba Casimira, su mujer, una viejecita seca, dura y áspera como rama de coronilla, para quien, pudiendo rezongar a gusto, lo demás le era un todo indiferente. Y en cuanto a Maura, la chiquilina, encontraba más bello el rancho así, ladeado y sucio como un gaucho trova. Maura era linda, era fresca y era alegre, al igual de una potranca que ofrece espejo a la luz en la aterciopelada piel del pelecheo. Sin embargo, en aquel domingo de otoño, blanco, diáfano, insípido como clara de huevo, la chiquilina agitábase en singular preocupación. El seno opulento batía con rabia dentro la jaula de hierro del corsé. Las piernas nerviosas hacían crujir la zaraza de la pollera acartonada con el baño de almidón. El rostro, que tenía el color y la aspereza de los duranos pintones, resultaba un tanto pálido, emergiendo del fuego de una golilla de seda roja. Los renegridos cabellos, espesos como almácigo, rudos, indómitos, hacían esfuerzo de potro por libertarse de las horquillas y las peinetas que los oprimían. Las pupilas tenían el oscuro, misterioso y hondo del agua dormida en la lejana entraña del pozo, y los labios, color de ladrillo viejo, apetitoso como picana de vaquillona, se estremecían de vez en cuando con un estremecimiento semejante al de un pedazo de pulpa arrancado de la res recién muerta. Tan preocupada hallábase junto al fogón de la pequeña cocina que la leche puesta a hervir en el caldero
Subió, rebasó y cayó en las brasas chillando y hendiendo, sin que ella lo advirtiese, hasta que doña Casimira, sintiendo el tufo, le gritó desde el patio: ¡que se quema la leche, avestruza! Maura entendió enseguida, porque su madre la llamaba a veces perra, baguala, animala, pero cuando le decía avestruza es que estaba furiosa y casi siempre acompañaba el insulto con una bofetada o con un tirón de las mechas. En realidad, sobrábale motivo a la chica para encontrarse preocupada. Ese mismo domingo, apenas se instalara la noche, debía abandonar a aquellos 3 viejos queridos, su padre, su madre y el rancho, entre los cuales había nacido y crecido. Y si al menos fuese tal el único causante de su incertidumbre dolorosa. Ella sabía bien que todos los pichones, una vez emplumados, asan el vuelo y abandonan el nido en cumplimiento de la ley natural. Pero había más. Había una duda atroz taladrando su pequeño cerebro de bruto. ¿Amaba realmente a Liborio? Evocando su imagen, su sola imagen, le parecía que sí. Pero ocurríale que, al evocarle, no tardaba en presentarse, sin ser llamada, la imagen de Nemesio, y ya entonces el juicio vacilaba enturbiado. A cualquiera le pasaría lo mismo, porque Liborio la seducía con sus bloques azafranados, con su voz más dulce que la miel de Camoatí, con sus languideces de felino y con su fama de cuatrero guapo, peleador de policías. Pero también Nemesio era bulto que daba sombra en el corral de su alma. Nemesio era casi indio y feo de un todo. Era más duro que una piedra colorada y mejor era tocar una ortiga que tocarlo a él. Hablaba muy poco y casi no se le entendía lo que hablaba, porque las palabras, al salir de su boca, se enredaban en los enormes bigotes y se convertían en ruido. Tenía un cuerpo grandísimo y una cabecita chiquita y redonda, poblada de pelos rígidos, parecida a una tuna de esas que se crían en el campo, sobre las piedras. Empero, Nemesio era sargento de policía. La casaquilla militar, el kepi, los jinetes y el sable, sobre todo el sable, le daban un prestigio acentuado por los 2 hombres que siempre en todas partes trotaban respetuosamente a su retaguardia. Era un poco gobierno, puesto que llevaba uniforme y espada y mandaba. Hacía tiempo que el sargento y el bandolero codiciaban con idéntico apetito la pichona de don Tiburcio. Ella no sabía por quién decidirse. Pero Liborio, más atrevido sin duda, le dijo el lunes que se aprontase porque el domingo la iba a sacar. Y ella, ¿qué iba a hacer? Aceptó nomás. Y llegó el domingo. Liborio lo había elegido aprovechando la circunstancia de que Nemesio, con toda la policía, debía hallarse de servicio en las carreras grandes que se corrían en el negocio del gallego Pérez. Maura intentó resistir aplazando la juida, pero el mozo lo dijo brutalmente: ¿pa qué? Lo que se ha de empeñar no carece fecha y el agua se saca cuando se tiene sed. Apronta tus trapos y espérame
al oscurecer debajo de las higueras. ¿Y ella qué iba a hacer? La noche era oscura y sin más guía que el instinto. Liborio avanzaba al trote, llevando a la grupa de su tordillo la carga preciosa de la morocha. No hablaban. Él iba soñando. Ella iba haciendo cálculos. Esos cálculos chiquitos que hacen los brutos en los momentos solemnes. De pronto, el gaucho sofrenó el caballo. Había oído hacia su derecha ruido de gentes y de sables. Cerquita resonaban los cascos de los caballos. Nos vienen ganando el paso, sabandija, pero lo mismo da. Bandearemos por la laguna. ¡Por la laguna!, gritó asustada. No tengas miedo, China. Pa' algo es tordillo mi flete. Boya mesmo que un bote. 10 minutos después se detenían al borde de una laguna ancha y siniestra en la quietud de la noche. Tengo miedo, gimoteaba Maura. Y él, no se asuste, prenda. Agárreseme del lomo y cierre los ojos. Nos ahogamos, Liborio. ¿Ande ha visto ahogarse una nutria? Agarrate y tené confianza, que ande pasa un pescado, pasaremos mi tordillo y yo. Cerquita, resonaban los cascos de los caballos de los perseguidores y se oía claro el repiqueteo de los sables. El matrero, abandonando el tono cariñoso, ordenó con acento brutal: «Vamos», y espoloneando al tordillo, se lanzó a las aguas. La china, con brusco ademán, tiróse al suelo y cuando Liborio salió a flote, volvió la cabeza y lanzó a las sombras el más sangriento de los apóstrofes gauchos. Casi enseguida atronó una descarga de fusilería. El matrero bramó como puma herido, soltó las crines del tordillo y se hundió en las aguas muertas de la laguna. El sargento Nemesio, al verlos desaparecer, dijo: «Carniza pa' las tarariras». Y luego, volviéndose hacia Maura, que permanecía en cuclillas, muerta de miedo, la castigó con una palabra fea y levantó el rebenque para pegarle. Ella se cubrió el rostro con el brazo, en actitud de gata miedosa. Él se desbordó en groserías, pero poco a poco fue enterneciéndose por dentro y, como no sabía ser tierno con las palabras, le dio un beso. Maura lloró y él dijo: «¿Querés venir conmigo?». Ella calculó todas esas cositas chicas que permiten vivir. Pensó que muerto Liborio se simplificaba su problema y respondió lagrimeando: «Bueno». Y después, mirándolo cara a cara, confesó ingenuamente: «Lo mismo da». ¿Les gustó? ¡Qué cuento, terrible! Pero ahora me gustaría que oigan con atención el tema que vamos a oír, porque tiene que ver con esto. Justamente es el tema musical con Alfredo Zitarrosa, Muchacha Campesina, ¿sí?
tejida entre maizales a doble filo armados, arqueada en el maní de verdores rastreros, andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada, enero agrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Un vajilla ruinoso sobre la matarisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentida rosa del pago o la calandria, no la mentida rosa del pago o la calandria. Promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas, perdida en un delirio de girasoles de oro, cuando tus senos alcen apenas la camisa, te harán madre aunque sigas siendo niña en el fondo. Aparejada al hombre en áridas cosechas, el amor de tu cuerpo se da en puro contacto, y en la fiesta del pobre sucederán los hijos, los que mañana mismo pueden todo cambiarlo. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentida rosa del pago o la calandria, no la mentida rosa del pago o la calandria. Bueno, aquí nuevamente. Bueno, creo que andaba bastante bien ese tema musical con Maura, ¿no? Con las dudas de Maura y la vida que podemos imaginar que le iba a tocar. Y también elegí hoy, acá tengo el libro de Felisberto Hernández, que es un muy conocido, un escritor muy conocido en Uruguay. El libro se llama Las hortensias y otros relatos, y tomé de acá, de este libro, uno de ellos que se llama La pelota, un cuento que tengo desde hace añares, porque me encantó. Bueno, no sé si a ustedes les va a gustar lo mismo, pero bueno, yo lo leo y después ustedes opinan, ¿sí? Entonces, miren, Felisberto Hernández no vivió mucho tiempo. Nació en 1902 y murió en el 64. Poco tiempo, ¿no? Bueno, leo esto para ustedes. Cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio, mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato, y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta de que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio.
jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando le estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa, pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio, el trapo blanco del forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. En fin. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar, pero después resolvía dar 2 o 3 vueltas más. En una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas, no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera, pero no lo conseguí. Cuando me cansé, se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo. Casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo. Pegarle a la pelota era lindo, pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo, tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado. Pero cuando me la dio y jugué de nuevo, me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle, le tiraría un pelotazo enorme. Esperé sentado encima de ella. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza, la tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de la tierra y, por último, la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Ay, cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta, y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen
y sin sacarla de allí, me senté en una silla con mi abuela, que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración, y después yo me fui quedando dormido. Qué hermoso tema, a mí me encanta esta, me parece tan tierno, ¿no? Bueno, pero son ustedes los que juzgarán, obviamente. Algunos puede gustarles, otros no. Bueno, como ahora hay tanta cosa con el mundial y pelotas de altísimo nivel, imagínense, una pelota de trapo. Como antes, había épocas en que las pelotas eran de trapo. Y había una película que se llamaba también Pelota de Trapo. Bueno, y además quise traerles a ustedes un poema ahora de otra gran poetisa. Y claro, murió y vivió tan poco, que murió trágicamente, sí, murió trágicamente. Delmira Agustini. Había nacido en Montevideo en 1886 y, bueno, la asesinaron en realidad en 1914. Leo. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente desgarradora y árida la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz. Pero arrancarla un día en una flor que abriera milagrosa, inviolable, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. ¿Les gustó lo que es ese pensamiento tan esperado y necesario? Bueno, y también qué pena lo de Delmira Agustini, murió tan joven, ¿no? Bueno, que la mataron, mejor dicho, porque esos amores trágicos, como diciendo, no sos mía ni serás de nadie. Así. ¿Se acuerdan de Felicita? ¿Sí? Casi un mismo caso. Bueno, y ahora quería leerles, porque todavía tenemos tiempo, ¿sí? Un cuento de Mario Benedetti. Bueno, ya tan conocido, ¿no es cierto? Que nació en el 1920 y murió hace poco, en el 2009. Leo, ¿saben? Voy a leerlo. Es patético, gracioso, diría yo también, ¿no? Bueno, leo La guerra y la paz. Cuando abrí la puerta del estudio, vi las ventanas abiertas como siempre y la máquina de escribir destapada, y sin embargo pregunté, ¿qué pasa? Mi padre tenía un aire autoritario que no era el de mis exámenes perdidos. Mi madre era asaltada por espasmos de cólera que la convertían en una cosa inútil.
Me acerqué a la biblioteca y me arrojé en el sillón verde. Estaba desorientado, pero a la vez me sentía misteriosamente atraído por el menos maravilloso de los presentes. No me contestaron, pero siguieron contestándose. Las respuestas, que no precisaban el estímulo de las preguntas para saltar y hacerse añicos, estallaban frente a mis ojos, junto a mis oídos. Yo era un corresponsal de guerra. Ella le estaba diciendo cuánto le fastidiaba la persona ausente de la otra. ¿Qué importaba que él fuera tan puerco como para revolcarse con esa buscona? Que él se olvidara de su ineficiente matrimonio, del decorativo, imprescindible ritual de la familia. No era precisamente eso, sino la ostentación desfachatada, la concurrencia al jardín botánico, llevándola del brazo, las citas en el cine, en las confiterías. Todo para que Amelia, claro, se permitiera luego aconsejarla con burlona piedad. Justamente ella, la buena pieza, acerca de ciertos límites de algunas libertades. Todo para que su hermano disfrutara recordándole sus antiguos consejos prematrimoniales, justamente él, el muy cornudo, acerca de la plenaria indignidad de mi padre. A esta altura, el tema había ganado en precisión y yo sabía aproximadamente qué pasaba. Mi adolescencia se sintió acometida por una leve sensación de estorbo y pensé en levantarme. Creo que había empezado a abandonar el sillón, pero, sin mirarme, mi padre dijo: «Quédate». Claro, me quedé, más hundido que antes en el pullman verde. Mirando a la derecha, alcanzaba a distinguir la pluma del sombrero materno. Hacia la izquierda, la amplia frente y la calva paternas. Ellas se arrugaban y alisaban alternativamente, empalidecían y enrojecían, siguiendo los tirones de la respuesta. Otra respuesta sola, sin pregunta. Que no fuera falluta, que si él no había chistado cuando ella galanteaba con Ricardo, no era por cornudo, sino por discreto, porque en el fondo la institución matrimonial estaba por encima de todo y había que tragarse las broncas y juntar tolerancia para que sobreviviese. Mi padre repuso que no dijera pavadas, que ella bien sabía de dónde venía la tolerancia. ¿De dónde?, preguntó mi padre. Ella dijo que de su ignorancia, claro. Él creía que ella solamente coqueteaba con Ricardo y en realidad se acostaba con él. La pluma se balanceó con gravedad, porque evidentemente era un golpe tremendo. Pero mi padre soltó una risita y la frente se le estiró, casi gozosa. Entonces ella se dio cuenta de que había fracasado, que en realidad él había guardado eso para afirmarse mejor, que acaso siempre lo había sabido. Y entonces no pudo menos que desatar unos sollozos histéricos y la pluma desapareció de la zona visible. Lentamente se fue haciendo la paz. Él dijo que aprobaba, ahora sí, el divorcio. Ella que no. No se lo permitía su religión. Prefería la separación amistosa, extraoficial, de cuerpos y de bienes. Mi padre dijo que había otras cosas que no permitía la religión, pero acabó cediendo. No se habló más de Ricardo ni de la otra, solo de cuerpos y de bienes, en especial
de bienes. Mi madre dijo que prefería la casa del Prado. Mi padre estaba de acuerdo. Él también la prefería. A mí me gusta más la casa de Pocitos. A cualquiera le gusta más la casa de Pocitos. Pero ellos querían los gritos, la ocasión del insulto. En 20 minutos, la casa del Prado cambió de usufructuario 6 o 7 veces. Al final prevaleció la elección de mi madre. Automáticamente, la casa de Pocitos se adjudicó a mi padre. Entraron 2 autos en juego. Él prefería el Chrysler. Naturalmente, ella también. También aquí ganó mi madre. Pero a él no le pareció afectarle. Era más bien una derrota táctica. Reanudaron la pugna a causa de la chacra, de las acciones de Melissa, de los títulos hipotecarios, del depósito de leña. Ya la oscuridad invadía el estudio. La pluma de mi madre, que había reaparecido, era solo una silueta contra el ventanal. La calva paterna ya no brillaba. Las voces se enfrentaban roncas, cansadas de golpearse. Los insultos, los recuerdos ofensivos recrudecían sin pasión, como para seguir una norma impuesta por ajenos. Solo quedaban números, cuentas en el aire, órdenes a dar. Ambos incorporaron, agotados de veras, casi sonrientes. Ahora los veía de cuerpo entero. Ellos también me vieron, hecho una cosa muerta en el sillón. Entonces admitieron mi olvidada presencia y murmuró mi padre sin mayor entusiasmo: «¡Ah! También queda este». Pero yo estaba inmóvil, ajeno, sin deseo, con los otros bienes gananciales. ¿Qué tal? Terrible, ¿no? Pues el hijo pasó a ser un bien. Nada más que eso. Un bien. Bueno, y creo que vamos ya terminando, pero todavía tengo un hermoso poema de Juana de Ibarburu, otra uruguaya. Sí, vamos a ver si tengo suerte. Este se llama, y también pensando en la joven Maura, ¿no? Tan joven. A ver qué dice Juana de Ibarburu. La hora. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora, que aún es temprano y que tengo rica de nardo las manos. Hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy y no mañana. Oh amante, ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés? Qué poema, ¿eh? Viva la juventud. Sí, sí. Bueno, Juana de Ibarburu, también uruguaya, ella nació más o menos en 1892 o 95, no se sabe muy bien, y murió en el siglo XX, en 1979.
Bueno, y para ir terminando, tenemos tiempo todavía, quería leerles un precioso cuento de, que está tomado de Eduardo Galeano, tomado del libro de los abrazos. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Que no hace mucho, que él nació en el 1940, y no hace mucho que falleció, en el 2000 y algo. Saben que no me acuerdo ahora exactamente. Bien, saben, es muy lindo, es un cuento muy breve, ¿eh? Celebración de la fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primera me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de 1 metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en la muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien?, le pregunté. Oh, atrasa un poco, reconoció. Bueno, lo que es la fantasía, ¿no? Y sobre todo de algunos niños que tienen que tener fantasías para seguir adelante. Bueno, y ya prácticamente todavía me queda. Después vamos a terminar con un tema musical. Todavía me queda, miren, hay otra poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio. Ella nació en el 1932 y murió en el 2009, no hace tanto, ¿no? Y escribe cuentos. Y quería leerles, porque acá no sé si se conoce mucho Marosa Di Giorgio. Por supuesto que en los lugares donde se reúne la gente, por suerte, en cafés literarios y demás, seguramente sí. Leo. En vez de cabellos tenía rosas, rositas rosadas con tallo corto y hojas verdes. Tenía una corta melena de rosas, y a 2 centímetros de su cabeza flotaba otra rosa rosada con hojas verdes. Siempre la seguía esta rosa. Tenía el rostro oval y los ojos casi finos. Usaba un ropón verde pálido, que era lo habitual en las niñas de las quintas. Mamá, imprevistamente, la invitó a tomar el té, diciendo que era hija de una lejana pariente, cosa que me asombró. Yo no sabía eso. Mis amigas al verla se rieron. Ella se sentó a la mesa como la Virgen. Tomó lo que mamá le daba: una taza de miel, hojitas de alelí. Se fue a la caída de la tarde. Tal vez no tuviera nada que decirnos. Pasó en medio de las sonrisitas de mis amigas, como si las rosas las condujesen. Bueno,
para terminar, que vamos a pasar un tema musical de Daniel Biglietti, Dale la mano al indio, pero quisiera decir algo antes de retirarme. Realmente me gustaría que este rato que pasamos con lecturas, hoy muchas, bueno, no había otra persona que mostrara lo suyo, que sirviera para alejarnos un poco, distraernos un poco de toda esta realidad que nos agobia y por un rato sentir la posibilidad de oír autores y poetas que nos alegran la vida, sin duda. Bueno, gracias por estar y nos reencontramos la próxima vez, después que Martín tan amable nos pone la música, ¿sí? Hasta la semana próxima. Un beso grande, abrazo. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar.